Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal El Despertar con Aries. Hoy vamos a hablar de un tema no menos interesante que los anteriores. No olvidemos que Jehová le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser una descendencia bendita, incluyendo a Abraham, y que todo aquel que maldijere a Abraham o a su descendencia, también Jehová lo iba a maldecir, y el que bendijere a Abraham y a su descendencia, Jehová lo iba a bendecir. Por eso los seguidores de Jehová, los defensores y justificadores de Jehová, en los templos y en las iglesias, ellos dicen que la descendencia de Abraham y Abraham en sí, ellos fueron salvos porque fueron personas elegidas por el Dios que ellos sirven. Porque nosotros que sabemos la verdad, sabemos de antemano que Jehová no es el Dios verdadero, sino que es un usurpador, es el dragón y es el diablo. Por ende, en templos e iglesias adoran y sirven al diablo sin saberlo, porque ellos piensan que están rindiéndole culto al verdadero Dios, al Dios creador, Padre del Señor Jesús. Tan es así que creen eso ellos, de que también lo gritan a los cuatro vientos, de que Jesús de Nazaret es hijo de Jehová, cuando eso es carente de verdad, está muy alejado de la verdad, porque no es cierto. Pero para nosotros eso es fácil distinguirlo, porque ya vemos la verdad y se nos ha removido la tela que cubría nuestros ojos para no poder ver esa realidad. Por ello, vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10, para ver si en realidad la descendencia de Abraham y Abraham mismo fueron benditos por Dios y fueron salvos, porque todos los religiosos dicen que Abraham y el pueblo de Israel, que son descendientes de Abraham, son salvos por Jehová, porque Jehová es Dios. Pero vamos a ver en realidad el día de hoy si es cierto esa aseveración, si Jehová en realidad les dijo la verdad o les mintió. Pero para que podamos entender Lucas capítulo 19 en su versículo 9 y 10, es necesario que hagamos una pequeña remembranza para efectos de poner en contexto y podamos entender lo que hoy vamos a leer en Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Jericó, iba caminando o atravesando la ciudad y sucedió que un hombre que era un enano, era un enanito de estatura, pequeño de estatura como lo llama la Biblia, se dio cuenta que Jesús iba caminando por la ciudad, pero una gran multitud lo seguía y él se acercó, pero no podía ver a Jesús, por lo que se adelantó y subió a un árbol por el lugar donde iba a pasar Jesús, y se subió al árbol para ver a Jesús. Pero cuando Jesús pasó por el árbol, él se dio cuenta que Zaqueo estaba arriba del árbol y le dijo Jesús a Zaqueo: Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy voy a posar en tu casa. Lo que Jesús le estaba diciendo a Zaqueo, que se bajara del árbol porque Jesús se iba a quedar a dormir ese día o esa noche en la casa de Zaqueo, lo cual los hebreos de esa época no lo vieron con buenos ojos, ese acto que Jesús estaba haciendo de quedarse en la casa de Zaqueo, toda vez que Zaqueo era un hombre repudiado, que no lo querían en la sociedad de Jericó, en virtud de que él era el jefe de los publicanos,
Es decir, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Él era un recaudador de impuestos, pero es decir que era el jefe, era como el secretario de Hacienda o el ministro de Hacienda. Y la gente por eso no lo quería, porque lo tenían como un ladrón, porque en realidad se robaba los impuestos. Una gran parte de esos impuestos se iban a sus bolsillos o a sus cuentas particulares de Zaqueo. Y por eso Zaqueo era un hombre millonario, muy rico, pero por eso los hebreos veían con malos ojos de que Jesús se quedara en la casa de Zaqueo. Pero Jesús, aún así, con esos comentarios negativos sobre Zaqueo, él se quedó con él. ¿Pero por qué? Una de las cosas que nos estamos dando cuenta es de que Zaqueo, en el momento que vio a Jesús, ¿será que en ese momento él creyó en Jesús? Pero no fue así, porque con anterioridad Zaqueo ya había escuchado hablar de Jesús. Zaqueo sabía quién era Jesús y que él hablaba de un reino diferente y de un Dios diferente que no tenía absolutamente nada que ver con Jehová. Y él sabía perfectamente eso, y Zaqueo creía eso, creía en un nuevo reino, creía en un nuevo Dios y creía que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso él se subió al árbol con la esperanza de que él le gritara a Jesús, o que Jesús lo viera a él y se fijara en él, porque él tenía planes de decirle a Jesús que él lo aceptaba a él como su Salvador y a su Padre que lo envió, porque Jesús decía: el que me acepta a mí, acepta a mi Padre. Pero recordemos que Zaqueo y todos los hebreos de esa época eran seguidores, defensores y justificadores de Jehová. Con esa religión, con esas creencias, con esas doctrinas religiosas, nació Zaqueo, creció con esas creencias. Pero al creer en Jesús y aceptar a Jesús, él consideró necesario poder regalar la mitad de su fortuna que tenía, y le dijo a Jesús que lo aceptaba a él, creía en él, y que la mitad de su fortuna lo iba a regalar a los pobres, y que si alguno de ellos había defraudado, él se lo iba a devolver cuatriplicado. Entonces, al ver eso Jesús, es más, antes de hablarle a Zaqueo, Jesús sabía de que el arrepentimiento y la aceptación que estaba haciendo Zaqueo era de verdad, era de todo corazón, y en verdad lo estaba aceptando. Jesús sabía eso, por eso fue y se quedó en la casa de él. Y de ahí hubo algo tan importante que le dijo Jesús a Zaqueo, que es el tema que hoy nos ocupa en este video. Y es donde Jesús le dice a Zaqueo que él es un descendiente de Abraham, y que por lo tanto, por ser descendiente de Abraham, él está perdido. Es decir, que por creer en Jehová, por ser descendiente de Abraham, él está perdido y necesitaba ser salvo por Jesús, ser rescatado de esa mentira engañadora de Jehová, en la cual Zaqueo creía fervientemente, porque Zaqueo creía y sabía que Jehová era un Dios, así lo aceptaba. Él se aceptaba ser un siervo, un esclavo de Jehová, porque Jehová esclaviza a sus seguidores. Él los quiere humillados, ¿no? Y que le tengan miedo. En cambio, Jesús es un Dios amoroso, él y el Padre. Él no necesita que tú llegues humillado. Él no te quiere ver humillado, porque un hijo jamás se humilla. Tú no quieres ver a tu hijo humillado, que llegue a tu casa y se humille delante de ti. No, al contrario, quieres ver un hijo exaltado, glorificado por ti, orgulloso tú de ser el padre de ese hijo, y el hijo sentirse orgulloso de tenerte a ti por padre. Eso es la misma relación de lo que le estoy comentando,
existía entre el Padre y Jesús de Nazaret, entre el Padre Jesús de Nazaret y todos aquellos que le aceptaban como a su Salvador y a su Dios único, el Padre que envió a Jesús, que no tiene nada que ver con Jehová, porque el Padre del Señor Jesús no es Jehová. Dicho lo anterior, ya podemos entender el capítulo 19 en su versículo 9 y 10 de Lucas, que dice esto: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Estaba diciéndole Jesús a la gente que estaba ahí, que ese día, en ese momento que Jesús estaba en la casa de Zaqueo, había llegado la salvación a esa casa, para los habitantes de esa casa, por cuanto Zaqueo era hijo de Abraham, era descendiente de Abraham, y era necesario ser rescatado de la doctrina embriagadora que produce vida eterna de Jehová. Pero vemos que Zaqueo aceptó a Jesús como su Dios, como al Padre como su Dios único, y dejó de seguir a Jehová y comenzó una nueva vida creyendo en el Señor Jesús y haciendo a un lado todas las creencias de Jehová. Esas creencias de Jehová, Zaqueo lo agarró como una bolsa de basura y lo tiró por la ventana de su casa. Y allá tirado lo salió y lo pateó y lo mandó mucho más lejos, porque Zaqueo ya no quería saber absolutamente nada de Jehová, porque ya había aceptado al Señor Jesús de Nazaret y al Padre, porque no se puede servir al Padre y a Jesús de Nazaret y al mismo tiempo servir a Jehová, el dragón, el diablo. Entonces estamos dando cuenta que Jesús le está diciendo que por ser descendiente Zaqueo de Abraham, él necesitaba ser salvo, ser rescatado, porque Jesús nos está diciendo que Jehová no es salvación como sus seguidores, como los defensores, sus seguidores y sus justificadores de Jehová, que tiene y que son millones, porque los templos y las iglesias se encuentran llenos de seguidores de Jehová. Y Jesús estaba diciendo que ellos necesitan ser salvos por él, porque siguen a un Dios que no es su Padre, pero ellos piensan que el Dios que ellos siguen, que es Jehová, es el Padre del Señor Jesús. Ahí está lo peor, porque están engañados, no ven la verdad, y aunque ven mis videos, ellos no lo creen, y deberían de creerlo porque lo estoy leyendo donde dice, y nada más basta de que pongan a trabajar un poco su cerebro y su inteligencia, porque son inteligentes. El Padre, cuando nos creó, nos dejó con la inteligencia y con libre albedrío. Por lo tanto, podemos y tenemos la capacidad de poder discernir entre la verdad y la mentira. Podemos distinguir entre la verdad y la mentira, siempre y cuando uno quiera ver eso. Si tú no quieres verlo, o porque tu fe religiosa te ciega, entonces déjame decirte que trata de ser lo más posible feliz con esa tu creencia, que al final serás juzgado. Pero realmente Jesús te está esperando igual que Zaqueo, que tú nada más llegues y le aceptes y dejes de seguir a Jehová y sigue a su Padre de él, para que tú puedas acceder a la vida eterna como lo hizo Zaqueo. Pero leemos el 10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está diciendo Jesús que él vino a salvar lo que se había perdido, en la tierra. Y vemos que Zaqueo lo estaba salvando, con esa salvación le estaba dando la vida eterna. Pero ¿por qué Zaqueo necesitaba salvarse si era seguidor de Jehová? Muchos dicen sus seguidores que Jehová es salvación. Entonces, ¿por qué Zaqueo necesitaba la salvación de Jesús
para poder acceder a la vida eterna. Y si él aceptaba a Jesús, aceptaba a su Padre que lo envió. ¿Y por qué tenía que aceptar de nueva cuenta al Padre? Si tomemos en consideración que Jehová es el Padre del Señor Jesús, entonces al aceptar Jesús estaba aceptando 2 veces al Padre, lo cual no es cierto. Lo que quiere decir es de que Jehová no es el Padre del Señor Jesús de Nazaret, y que Zaqueo, por seguir a Jehová, que no hay salvación en él, sino que seguir a Jehová implica la muerte eterna, necesitaba la salvación por seguir a Jehová, necesitaba al Padre, al Dios verdadero, necesitaba al Hijo para poder ser salvo y aceptarlos. Y Zaqueo vemos en estos pasajes que estamos leyendo que efectivamente aceptó como su Dios, como su Salvador al Señor Jesús y como su único Dios al Padre. Eso es precisamente lo que Jesús le dijo a todos los seguidores de Jehová de aquella época, que todos los descendientes de Abraham y Abraham mismo necesitaban ser salvos. Pero Abraham, como ya había muerto, pues ya lo siento, Margarito, él ya no puede acceder a la vida eterna. Abraham está en la tumba esperando la segunda resurrección para que el juez lo juzgue junto con su Dios, el dragón, el diablo, el multillamado y adorado Jehová de los ejércitos. Cuando lo vea Abraham que su Dios está siendo juzgado con él le va a decir: oh Jehová, tú también te debilitaste, tú también te hiciste débil como nosotros y estás siendo juzgado aquí con nosotros. ¿Sí? Ya esas palabras, esas lamentaciones ya serán innecesarias, sino que hay que enfrentar la sentencia del juez. Espero que les haya gustado el tema y recuerden que Jesús de Nazaret es la verdad, el camino y la vida. Jesús es la resurrección y la verdad del Señor Jesús ya no está a la vista. La verdad está debajo de las piedras y hay que levantarlas para encontrarlas. Cuídense mucho.